Yo creo que mi afición al cine como espectador viene de mi madre, no solamente con las películas, sino también con las bandas sonoras. Uno de los recuerdos de mi infancia es ver a mi madre planchando con la música de Psicosis de Bernard Herrmann. Y es verdad que todo el cine clásico, sobre todo cine americano en los años 40 y 50, pues lo he visto gracias a mi madre. Además, mi madre creo que hizo una de las cosas que me resultaron como más iniciáticas en esto del cine, y es que como no teníamos vídeo todavía y emitían por televisión Bienvenido Mr. Marshall en la tele, yo debía tener como 5 años o algo así, la grabó en casete con un micrófono y me la ponía. Con lo cual, la primera vez que vi Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga y Bardem, la escuchaba, no la vi. Y es verdad que ella, pues sí, hemos hablado mucho de cine. De hecho, en la universidad había una asignatura de historia del cine en comunicación audiovisual donde había que escribir críticas. Como para mí hacer una crítica escrita me parecía algo más soso, se me ocurrió que fueran conversaciones con mi madre. Entonces había que escribir 3 críticas y las 3 fueron reproducciones de conversaciones que tuve con mi madre como diálogos, como una especie de obra de teatro donde reproducía el diálogo, adornándolo un poquito para que tuviera más gracia, pero bueno. Y la profesora le hizo un diploma, lo que lo tienen marcado en casa. O sea, en casa de mi madre ahora mismo hay un diploma de la Universidad del País Vasco donde le dice que ha superado con creces y con excelencia la asignatura de Historia del Cine 2. Con el paso de los años, cada vez he pensado menos en el alto concepto, ¿no? El high concept, lo que se dice de punto de partida espectacular y llamativo, porque creo que eso te aboca a tener que hacer más fuegos artificiales conforme continúas la trama, ¿no? Es muy complicado que un punto de partida originalísimo tenga un final todavía más original, con lo cual siempre prefiero partir de situaciones muy pequeñas y lo que Naikari Piña, mi productora y mi socia, ha definido como low concept, o sea, como cosas de un concepto bajo y que no tiene ninguna épica y que en realidad tiene mucho de cotidiano, con lo cual sí que no partes de una historia realmente, sino de una persona en una situación. Muchas veces esa persona pues, puede ser yo, como en el caso de No me gusta conducir, pero puede ser una tía mía, como en el caso de cortos como Éramos pocos o La primera vez. Es verdad que hay otros directores que admiro muchísimo que hablan de cosas de las que no comprenden, que están llenas de misterio. Por ejemplo, una vez me impresionó mucho escuchar a Carlos Bermud decir que él escribe sobre lo que no conoce. Y viendo sus películas ves una exploración, ¿no? Unos elementos oscuros que va introduciéndose, ves Mantícora, Magical Girl. Yo no tengo esa capacidad para el misterio, sino que en realidad hago algo como mucho más cotidiano, que es pues cotillear a la gente o coger aspectos de mi vida y, como dice mi madre, lo cascas todo. Y lo empezó a decir mi mujer ahora, porque ve que reflejadas en las historias que hay, pues cosas que nos han pasado a nosotros. Pero sí que es verdad que lo hago pues porque creo que es lo que mejor me queda. Es decir, que siempre que he empezado a hacer historias que se desvían de ese camino es donde creo que he fallado más. Yo antes, cuando hacía cortos de adolescente, hacía como thrillers sórdidos y cosas así, me quedaban fatal. Y fue cuando empecé a hacer comedias que partían de una situación curiosa y los personajes hablaban como hablaba la gente que me rodeaba, donde empecé a hacer cosas que me gustaban a mí y que gustaban a los demás. Mi tío Juan Carlos era el hermano de mi madre, era dibujante. Hacía tebeos y collage y también, vamos, era artista plástico y hacía un montón de cosas, ¿no? Pero siempre decía que la suya quería que fuera una mirada tierna, escéptica y cruel. Y creo que ese equilibrio entre la ternura y la crueldad es importante, porque puedes machacar muchísimo a tu protagonista, pero luego tienes que darle una caricia, ¿no? Y creo que eso está, pues, está en Pagafantas, está en Negociadores, está en No me gusta conducir, está en casi todo lo que he escrito con Diego San José o en solitario. Es decir, que creo que el cariño a los personajes es algo que se valora, porque muchas veces ves películas o lees novelas que tratan con demasiado cinismo a sus protagonistas, y creo que el cariño, como en la cocina, es importante en ese sentido. Diego San José y yo nos conocimos en una entrevista de trabajo que yo le hice, y además Diego siempre dice que es la única entrevista de trabajo que ha hecho en su vida. Y fue cuando estábamos preparando el piloto de Vaya Semanita, y fue un flechazo. Es decir,
Yo creo que una de las cosas que más unen a las personas es el sentido del humor. Y cuando Diego y yo empezamos a hablar, el sentido del humor, o sea, había un nivel de compenetración y la verdad es que, claro, la relación se fue acrecentando con el paso de los años porque hicimos Vaya Semanita, pero cuando me planteé hacer mi primer largo le pedí que lo escribiese conmigo. Vivimos juntos el proceso de escribir un primer largo y nuestro método de trabajo consiste en hablar mucho. Es decir, que nosotros dedicamos, si estamos un año escribiendo un guión, por poner un ejemplo, a veces hemos estado más años escribiendo un guión, pero estamos un año escribiendo un guión, a lo mejor estamos 10 meses hablando de la película y luego ya redactando. Es decir, que dedicamos poco tiempo a la plasmación física. Por eso a veces es muy duro para nosotros cuando nos preguntan cómo vamos y a lo mejor solamente tenemos un montón de ideas en la cabeza. Pero el punto de compenetración es tan bruto que cuando nos sentamos a escribir cada uno por un lado, al final sería complicado decir de quién es cada cosa. Muchas veces preguntan cómo se escribe a 4 manos. Simplemente no es que estemos delante de un ordenador los dos y uno teclea. No, nosotros usamos otra manera. Nosotros hablamos muchísimo, complementamos, lanzamos y complementamos. Incluso una mala idea a veces el otro la convierte en buena. Y básicamente nos dedicamos a tener muchas ideas y al final tamizarlo todo hasta que las que son las que quedan en el guión. Pero es verdad que es complicadísimo coger un guión nuestro y decir este chiste es tuyo, este chiste es mío, esta situación es mía o es tuya. Sí que nos gusta mucho aprender los errores porque creo que cada guión nuestro hay una especie de corrección del anterior, ¿no? Es decir, que una cosa que nos pasó, por ejemplo, en No Controles, la segunda película que dirigí y la segunda que escribíamos juntos, es que de repente creamos un monstruo con el secundario de Juan Carlitos, el personaje de Julián López, que era muy divertido, pero se comía la peli. Yo me recuerdo estar haciendo la mezcla de sonido y cada vez que desaparecía de pantalla Juan Carlitos, el de sonido hacía... chasqueaba la lengua contrariado y cada vez que aparecía de nuevo sonreía. Es decir, que de repente habías creado un monstruo porque se llevaba todo el foco y era un secundario de la película. El guión que escribimos 2 meses después del estreno de No Controles fue 8 apellidos vascos y nos pasó lo mismo. Es decir, que metimos todos los chistes en el Acarra Lejalde y en un momento nos dimos cuenta del error cometido y entonces dedicamos una versión entera de guión a repartir los chistes entre todos los personajes y por eso creo que quedaba mucho más conjuntado. Entonces, por esa querencia por el secundario loco, pues a veces nos hemos pasado de vueltas, pero creo que hay una cosa que nos ha dado el oficio, es que nos cuesta lo mismo escribir un guión, pero por un lado corregimos los errores del pasado o intentamos corregirlos y por otro lado aguantamos esos baches creativos bastante mejor. Con bache creativo me refiero a cuando tienes un problema de guión que no sabes solucionar y a lo mejor estás 2 días mirando el techo. Yo creo que Vaya Semanita fue la gran lección acerca de que el fracaso podía ser bueno, porque los primeros programas de Vaya Semanita no tenían nada de audiencia. Se emitían los jueves, íbamos contra Gran Hermano y Cuéntame, precisamente 2 programas o series que todavía siguen en antena. Y es verdad que era desolador, cada viernes por la mañana estábamos grabando sketches y te llegaba la noticia de que la audiencia era penosa. Entonces yo creo que fue ese fracaso el que nos animó y nos envalentonó, porque hizo que arriesgáramos muchísimo más y veníamos además de una conjunción de gente muy joven, porque joder, yo creo que Diego cuando empezamos Vaya Semanita no había cumplido 25 años todavía, tenía 24 años y yo tenía 25. Y luego venía también gente como Óscar Terol, que era el presentador y guionista del programa, que venía a hacer programas de sketches pues donde también estaba hablando de lo vasco, pero no había nada político. Y creo que la conjunción de esa juventud con mucha cinefilia, muchas ganas, y ese origen más de la tierra, incluso con un punto más teatral, de la mezcla vino eso, pero sobre todo tuvimos la suerte de que arriesgamos y funcionó, porque soltábamos un primer chiste un poco más atrevido y no pasaba nada, tampoco subía la audiencia, pero era muy importante que existían los programas de zapping. Y los programas de zapping nos salvaron, porque existía Pecado Original en Telecinco y ponían sketches de Vaya Semanita. Y justamente eso era lo que ETV quería, proyectar una imagen de modernidad, que ya no éramos los vascos del caserío, cerrados y todo eso, sino que nos sabíamos de reír de nosotros mismos. Y es verdad que solamente nos atrevimos a hacer ese tipo de cosas porque iba muy mal de audiencia y fracasamos.
Diego y yo estábamos muy sorprendidos con el éxito de Ocho Apellidos Vascos, pero no estábamos sorprendidos con la reacción del público, que sí que en realidad la gente de Telecinco, de la productora de La Zona, pues estaban más asustados con que había chistes de ETA, con que había cosas muy blandas. O sea, para nosotros era una versión light de Vaya Semanita, pero que en realidad, pues al final, pues estás haciendo una película que no sabes cuándo se va a estrenar, no sabes si va a haber alguna manifestación gigante, incluso un atentado el día antes de que se estrene. Existía ese miedo, pero nosotros veníamos muy tranquilos porque en realidad para nosotros era un poco Vaya Semanita la película, ¿no? En el sentido de que se había intentado hacer cosas exportando Vaya Semanita a nivel nacional y habían fracasado siempre porque no hacíamos lo mismo. Es decir, que si hacíamos programas que fracasaron como Made in China o Agitación Masiva, que eran de la misma productora y que intentaban trasladar ese humor, lo que hacíamos era, pues antes nos reíamos de los vascos, ahora de todos los españoles. Y no nos dimos cuenta de que los morancos hacen el mismo programa en Canal Sur que en Telecinco o Televisión Española, es decir, que teníamos que hacer lo mismo. Y creo que Vaya Semanita sí que tuvo su traducción en película con Ocho Apellidos Vascos, porque el chiste del sur de Vitoria lo hemos hecho en Vaya Semanita 6 veces y también salían 8 apellidos vascos. Pero sí que es verdad que nosotros estábamos tranquilos porque lo teníamos testado. Sabíamos que la sociedad era mucho más madura y era más capaz de reírse de eso, más de lo que uno podía pensar, ¿no? De hecho, recuerdo que hubo un... No era la productora ni nada de eso, pero alguien muy importante del cine que dijo: vais a estrenar una película que se llama Ocho Apellidos Vascos, eso no va a hacer ni 200.000 euros. Nostradamus ese fue, pero sí que es verdad que, claro, sumado un poco a la moda de comedias regionalistas europeas, se acaba de estrenar Bienvenidos al Norte, en Francia, y había sido un grandísimo éxito. Y una idea que habíamos contado a Telecinco muchos años antes, cuando Diego y yo estábamos en Vaya Semanita, pensamos una versión de Los padres de ella, donde en vez de ser Robert De Niro el suegro, era Arnaldo Otegi. Y lo llamamos Ocho Apellidos Vascos. Entonces, cuando fue el éxito de Bienvenidos al Norte, Telecinco nos llamó para hacer una versión un poco más domesticada de todo eso. Pero sí que es verdad que no esperábamos esa repercusión. También creo que había un reparto en estado de gracia, es decir, que la conjunción de los 4 actores y también que Emilio Martínez Lázaro le dio una pátina de romanticismo a todo, que, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho Diego y yo, o yo dirigiendo con Diego al lado, tal, nos habría salido algo más cínico y quizás no habría tenido tanto éxito. Estábamos escribiendo Diego y yo Ocho Apellidos Vascos, pero se paró un momento la producción porque los tiempos se alargaron y Diego estaba, creo, escribiendo otra cosa y yo me busqué algo, una ocupación. Sí que me apetecía hacer una película que recuperase el tono de cortos como éramos pocos. Me había dedicado mucho a la comedia loca y quería recuperar un poco el tono de la comedia más melancólica y más bajonera de mis primeros cortos. Y cuando escuché la historia de Guigur en las negociaciones y todo eso, hizo como clac. Fue como, vale, esta es la historia perfecta para el tono que quiero buscar. Y me puse a escribirla muy diferente a como... Además era la primera vez en mucho tiempo que escribía solo. Y el primer largo que escribí solo. Muy diferente a como trabajaba con Diego. Esto fue más decir, en esta película me tengo que divertir para mí mismo, o sea, como tiene que ser algo entretenido para mí de principio a fin, con lo cual no voy a estar escribiendo esquemas, tratamientos, me voy a poner a escribir. Y así la escribí. Es decir, que escribí lógicamente muchas versiones, pero de igual manera que con Diego vamos pensando esquemas o hablando o haciendo una construcción previa. En este caso fue más escritura directa, procedente mucho de la documentación. Yo en ese momento que oía hablar a Enrique Urbizu, Michel Gaztambide o a Alberto Rodríguez y Rafael Campos hablar de lo divertido que para ellos era documentarse, o sea, sentarse a leer, a ver documentales, a tener información, y de ahí vino todo, pero yo siempre con la premisa de fabular a partir de ese momento, es decir, de que no me iba a constreñir a la realidad, sino que iba a contar el ambiente que creo que hubo, pero a partir de fabulaciones, ¿no? Y no constreñirme a lo que realmente había pasado, sino a recrear más un ambiente. Pensé en 3 actores que eran Carlos Areces, José Mecoche y Ramón Barea, que leyeron el guión y dijeron que sí, y yo ya sabía que esa película no iba a poder financiarla fácilmente, con lo cual
ya estaba escrita pensando que tenía que rodarla en 2 semanas y por muy poco dinero. De hecho, había como acotaciones del tipo diálogo, se decía, qué poca gente hay en el buffet, cómo se nota que estos franceses madrugan mucho. Y eso era para no tener que ver figuración allí. Y es verdad que el rodaje... Joder, es curioso porque será la película más barata y más rápida que he hecho, pero estéticamente es la más chula. Es paradójico. A lo mejor he hecho películas 10 veces más caras y que resultan mucho más feas. Pero creo que fue el caso de que estar todo muy diseñado y pensado y que no tuvimos la sensación de que estábamos haciendo una película en 14 días. Era todo transcurría así porque es verdad que estaba muy pensado. Es verdad que una película muy corta, la película, pues creo que en créditos no llega a 80 minutos. Pero sí que es verdad que cuando me dicen eso de ay, Negociador no tuvo la repercusión que merecía, y yo, ¿qué dices? A ver, es una película hecha entre casi 5 amigos, muy profesional desde luego, todo tal, pero entre 5 amigos, con muy poca financiación y que se estrenó en cines, ganó un premio en el Festival de San Sebastián, ganó un Feroz, fue nominada al Goya. Yo creo que para ser una película casi amateur, en cierto modo, tiene mucha repercusión. Y es verdad que junto a No me gusta conducir son los 2 únicos casos en que desde escribir la primera línea hasta estrenarse, incluso lo que ha pasado después de premios y todo eso, ha sido plácido todo. O sea, no tengo, vamos, para eso me dedico al cine. Una película dura 1 hora y media. Hacerla a lo mejor es 1 año o 2. Mejor que sea mejor los 2 años que la 1 hora y media, casi. Reducir las ideas más fanáticas y radicales a un chiste, creo que te pone en perspectiva las cosas. Y creo que poner en ridículo y señalar lo absurdo de ciertos comportamientos o de ciertas acciones, más allá de lo trágico que lógicamente puede ser si eres una víctima del terrorismo, lógicamente estás por las pocas bromas. Pero es verdad que hay una especie de violencia sorda, o había una especie de violencia sorda en Euskadi que hacía que todo el mundo estuviera como acogotado, ¿no? Había una frase de Bernardo Achaga que decía que cuando los vascos nos quitemos el peso que llevamos encima, levitaremos 2 metros por encima del suelo. Y claro, yo creo que en ese sentido, para la sociedad vasca, en realidad estábamos poniendo en pantalla cosas que estaban un poco en la calle, ¿no? O sea, muchos de los chistes de Vaya Semanita se basaban en conversaciones con amigos y cosas así que oías. Pero claro, la cosa importante era ponerlo en pantalla. Y creo que justamente eso es lo que, como creador, más me interesa. Poner en pantalla cosas que normalmente no están en las películas, pero que sí que veo en la calle, ¿no? El término pagafantas no se ha hablado de una película y lo hicimos aquí, que en realidad el protagonista es un poco el secundario de las demás películas, o una cosa tan nimia como sacarte el carnet de conducir, o hacer una película sobre negociaciones de ETA. O sea, esto parece el material más apasionante del mundo, pero ponerlo en pantalla creo que es un valor porque, yo qué sé, a mí me encantaría hacer una película sobre hacer la declaración trimestral del IVA. Pero claro, noto que en realidad la grandilocuencia, la épica no es para mí. Y es que no la soporto. Yo, alguien, si ya se pone épico y grandilocuente, ya algo se revuelve dentro de mí y necesito restarle importancia, quizás porque no me gusta nada la solemnidad. Quizás el director con el que más me identifico y cuyas películas veo y me parece como el referente es Alexander Payne, en el sentido de que hace una comedia cruel y tierna a la vez, es decir, que trata a sus personajes con mucho cariño, pero a la vez con dureza, y que habla mucho de la melancolía. Todo es cotidiano, pero habla mucho de las miserias si uno piensa en el protagonista de Entre Copas, o en el protagonista de Election, o en About Smith, o en Nebraska. Pues son películas muy humanas, con un gran componente de comedia, con mala leche, pero a la vez ternura. Y me identifico mucho con eso, es decir, que en realidad sí que es un referente. Quizás donde más se nota es en No me gusta conducir, porque ha sido muy consciente, ¿no? O sea, hay elementos que me he fijado mucho, también Negociador. Yo cuando estaba haciendo entrevistas para Negociador, yo siempre decía que era Nebraska con ETA. Pero sí que Alexander Payne quizás ese es el director que más me influye. Luego, lógicamente, es que como espectador me gusta más el thriller. O sea, soy un espectador más de thriller, pero la comedia loca me encanta Mel Brooks, me encantan los hermanos Sacker. O sea, quiero decir que en realidad sí que mi posición ideal es poder combinar comedias locas
con comedias más personales o más íntimas o más melancólicas, ¿no? Spielberg estaba nominado, yo creo que el año de mi corto con... Era el productor de Cartas a Iwo Jima, la película de Clint Eastwood. Y estaba Spielberg en chándal en la fiesta de los nominados. Yo fui a la fiesta de los nominados porque me decía Nacho Vigalondo, que le habían nominado 2 años antes, que la fiesta de los nominados era lo mejor. Porque no había nervios, era todo igualitario, en el sentido de que la ceremonia pues ya es una cosa mucho más faraónica y más tensa, porque están los premios y todo eso. Pero la fiesta de nominados todavía quedan 3 semanas, casi un mes para los Oscars, y estás ahí todo relajado. Y la verdad es que fue muy divertido, pero por otro lado, tengo como recuerdos muy dispersos, porque fuimos muchísimos, fuimos como entre amigos, gente del equipo y todo eso, éramos 40, y nos evitaban en todas las fiestas. Porque claro, decían, van a venir estos 40 aquí. Pero sí, la verdad es que fue divertido, pero algo que ves como si te abduce un ovni durante un mes y luego te vuelve a dejar en tu casa con la pila de platos por fregar. Yo siempre he pensado que eso no estaba hecho para mí, y sí que había tenido algún ofrecimiento, pero que no exploré demasiado. Básicamente porque creo que mi principal fuerte como cineasta es escribir buenos diálogos. Y escribo buenos diálogos en castellano. No escribo buenos diálogos en inglés, ni siquiera en un castellano latino, norteamericano o lo que sea. Es decir, que en realidad creo que iba a ser darme cabezazos con algo para lo que no estoy hecho y para lo que uno se acaba dando cuenta de sus puntos fuertes a lo largo del tiempo. Y yo creo que ya en ese momento era consciente de cuáles eran mis puntos fuertes. Además, justamente en esa época había un montón de directores españoles dando tumbos por Los Ángeles y todos parecía que iban a hacer 8 películas y al final creo que hicieron 1 o 2. Con lo cual no me parecía como una opción. Sí que compañeros míos o amigos como Nacho Vigalondo, pues justamente se va a Estados Unidos y hace Colosal con Anne Hathaway, pero es que en ese sentido Nacho es tiene unas aspiraciones o un punto de vista sobre el cine muy diferente a mí. Es curioso porque en la universidad, el primer día de la uni nos conocimos y el segundo día nos llevamos los cortos en VHS que habíamos hecho. Y Nacho me pasó los suyos y yo le pasé los míos. Y Nacho hacía comedias costumbristas y yo hacía thrillers intensos. Y es curioso cómo él acababa haciendo ciencia ficción y yo comedias costumbristas. Lo más curioso que ha pasado con la serie, cuando me gusta conducir, es que tenía precríticas. Es decir, que cuando le dije a mi hijo que iba a hacer una serie sobre cómo me saqué el carné, me dijo que eso era muy aburrido y que no iba a interesar a nadie. Luego la he visto y le hace gracia porque es muy fan de Carlos Areces y de Ojete Calor. Es uno de sus grupos favoritos. Pero sí que es verdad que mi hijo me machaca. El otro día recuerdo que le dije que era muy gracioso, que podía dedicarse al humor, como yo, y le dije, bueno, también es verdad que a veces se salen cosas graciosas como guionista y a veces no. Y me dijo, sí, como tu serie, la última, que no tiene ninguna gracia. Eso, o sea, que eso es lo que tengo en casa. Yo sí que había escrito capítulos sueltos de series, había escrito sketches, había trabajado en televisión o había dirigido capítulos sueltos de televisión, pero me imponía muchísimo respeto crear una serie y escribirla, no entera, porque he tenido varios co-guionistas, pero sí que me imponía un poco porque sabía que el lenguaje tenía algo de diferente, ¿no? Es decir, que la estructura de una película de 1 hora y media tiene muchas cosas en común, pero otras no, con una estructura de 6 capítulos, que es lo que yo tenía pensado, ¿no? De media hora. Y es verdad que hay cosas como la evolución de dónde dejas el capítulo o cosas como la repetición. Es decir, que en una película a lo mejor un dato lo repites 2 veces y en una serie lo repites 4 porque no sabes cuándo ha visto el espectador, si ha visto 2 seguidos, si ha visto 1, si ha visto... Entonces, yo he sido muy espectador de series, pero nunca la había escrito y me imponía muchísimo respeto, ¿no? Esa combinación entre trama general y el episodio con un argumento unitario. Y la verdad es que para mí ha sido un flechazo. Es decir, que de repente me he encontrado en la escritura de series como muy cómodo, me he divertido muchísimo escribiéndola, ha sido muy disfrutable y es algo que no había hecho y que me encanta. Pero sí que lo afronto desde el respeto, desde la parte más de novato, ¿no? O sea, que
que ya he escrito bastantes largos y todo eso, pero series enteras no había escrito nunca. Y me ha encantado, la verdad. Pero sí que lo veo como combinable, o sea, pues lo siguiente que tengo es un largometraje canónico de 1 hora y media y todo eso, y es verdad que ojalá pudiera combinarlo. O sea, de igual manera que me gustaría combinar comedia bajonera y comedia loca, lo ideal sería combinar series y películas. Pues la última reunión que tuve antes de que estallara la pandemia fue con Valérie Delpierre, la productora, pues eso, de Las Niñas, La Maternal, verano del 93. Y ella pues tenía una idea que estaba buscando guionista para hacerla, ¿no? Y yo justamente, como trataba un tema de ser padre y todo eso, y yo era padre reciente, dije, joder, no he escrito nada todavía sobre el tema, a lo mejor esta es la oportunidad de hacerlo. Y al principio es un proyecto en el que participaba solo como guionista, pero cuando me lo llevé muchísimo a mi terreno, pues al final lo voy a dirigir. En realidad es la historia de unos padres hombres que se llevan a sus hijas a un campeonato de gimnasia en Berlín y transcurre a finales de los 80 en la margen izquierda de Bilbao. Es decir, son padres que se han quedado en el paro por la reconversión industrial, no tienen otra cosa que hacer que llevar a sus hijas a ese campeonato, y justamente es el 89, es en Berlín y cae el muro de Berlín. Entonces es una película sobre la paternidad y el cambio, y los cambios, ¿no? Es decir, que también cambia mucho el modelo de la paternidad. Si yo pienso en cómo era mi padre, pues es muy diferente a cómo yo soy como padre. Y es verdad que al final, más que una serie sobre la paternidad, es una serie sobre ser hijo, porque los personajes que he colocado ahí están muy inspirados en mi padre, en padres de esa época, ¿no? Y me parece como... Pues sí, es una comedia, pues diría que muy en el estilo de No me gusta conducir en cuanto a melancolía y ternura. Voy a esconder un poco más el cinismo y todo eso, y voy a poner un poco más todavía la ternura en primer término. Y nada, y es verdad, la rodaremos en otoño y ojalá vaya todo fenomenal.